Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. Mis netas madres, ¿cómo están? Yo sé que están bien y si no están bien no pasa nada. Hay que reconocer la emoción, dejarla vivir y fluir, porque a veces está bien, a veces no tanto. Pero pues bueno, yo les quiero contar que el día de hoy yo sí estoy muy contenta por tener a mi queridísima Majo, que es una doctora pediatra muy fregona, porque, a ver, ser médico para mí mis respetos, pero además de ser médico, estudiar medicina y tal, el labor que está haciendo en un hospital en el Estado de México, que faltan millones de cosas, de verdad hay que exigirle a nuestro gobierno ese tipo de cosas. No puede ser posible que no tengan absolutamente nada para ayudar a la gente. Pero, mi Majo, empezamos tu introducción un poco en reclamos, pero es que es la verdad. No te preocupes. Bienvenida sí. a La Neta Grace, Madre. Muchas gracias. Ya al final me encantaría que les contaras dónde te pueden encontrar. Vamos a poner, obviamente, dónde te pueden buscar, dónde pueden tomar también tus cursos, que Muchas el tema gracias. de hoy va a estar muy bueno, que es el de primeros auxilios, que es tan importante que sobre todo los padres, pues sepamos, ¿no? Aunque sea algo, lo básico, tomemos un curso o algo, porque si no tienes el conocimiento, te puedes llegar a poner mucho más nerviosa y olvídate. O sea, puedes causar, sale peor. Sí. Te sale el tiro por la culata. Entonces, gracias por estar aquí, hermana, de verdad. Gracias por la invitación, Grace. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Y pues bueno, yo creo que empecemos con el famoso botiquín que tenemos que tener las madres. Súper importante. Siempre que me pregunta alguna mamá qué necesito tener en mi botiquín, yo creo que es bien fácil tener el botiquín preparado antes de que en algún momento de emergencia, porque muchas veces como pediatras nos marcan 3 de la mañana de es que fíjate que mi hijo está vomitando, tiene diarrea, se cortó, ¿qué le hago? Y a esas horas busco una farmacia abierta a ver qué, es bien complicado. Entonces para nosotros como pediatras muchas veces es muy fácil preguntar ¿qué tienes en tu casa? Ah, pues mira, tengo esto, el otro, perfecto. Entonces yo con eso veo con qué te puedo ayudar y mañana te veo en mi consultorio, ¿no? Pero como que ahora sí que de rápido nos es muy práctico para nosotros que ustedes estén preparados y nos ayudan cañón, la verdad, teniendo todo esto listo. Entonces casi siempre, como que yo les digo mucho a mis mamás, que traten como de imaginarse ahora sí que el cuerpo y vayamos por partes, ¿no? Entonces, de arriba para abajo, de arriba, ¿qué te puede pasar arriba? Fiebre. Entonces, que siempre tengan Motrin, Tempra, Febrax, lo que sea que ustedes quieran como para el control de la temperatura, para el dolor también, obviamente. ¿Qué más te puede pasar ahora sí que de aquí para arriba? Gripa, ¿no? Entonces, que siempre tengan un antihistamínico, que tengan para hacer lavados nasales, que tengan perilla en caso de que sean bebés recién nacidos, ¿no? Que tengan ahora sí que para la tos, cualquier cosa que sea para la gripa. De aquí para abajo, panza. ¿Qué es lo más común en niños chiquitos? Diarrea. Es, o sea, tiro por viaje, algo les cae mal, lo que sea, diarrea, ¿no? Entonces, que tengan sobrecitos de Hidrasec, por ejemplo, que tengan siempre Pedialite o de los sobrecitos estos de Vida Oral, o sea, lo que sea como para rehidratar, porque, digo, ya lo veremos un poquito más adelante, pero la verdad es que no se usa y no está indicado en caso de diarreas estar dando juguitos, refrescos, el Gatorade, ¿no? La coca sin gas, cosas que antes nos daban a nosotros de chiquitos que pues sí, no teníamos forma de saber, ¿no? Sí. Pero hoy en día sí sabemos, entonces hoy en día pues algo para rehidratar estaría bien, algo para las náuseas puede ser y algo para el dolor o para los cólicos en caso sobre todo de que sean recién nacidos, ¿no? Y de ahí en fuera, por ejemplo, para cortadas o para heridas, que tengas para limpiar la herida estericidio, microdacin, es súper importante. Ya no se usa tanto el mertiolate, ya no se usa el alcohol, el agua oxigenada, porque además de que arde mucho, muchas veces pueden lastimar más la piel que el beneficio que tienen. Entonces, el microdacin y el estericidio son súper buenas ideas para desinfectar una herida, que tengas gasas, curitas, vendas, ¿no? Cualquier cosa para... te digo, en general para tener una herida limpia y además de todas estas que tengas 2 antibióticos. Uno que sea de amplio espectro, que ahí que te lo recomiende tu pediatra, pero nosotros casi siempre usamos amoxicilina y clavulanato, el amoxil, el amoxiclav, el típico, y que tengas un antibiótico en pomadita. Sobre todo para, mamá, me caí de la resbaladilla, me caí del columpio, me abrí con la reja, cualquiera de esas cosas, que siempre tengamos un antibiótico en pomada. Entonces, la verdad es que ya con eso tenemos todo bastante cubierto para cualquier emergencia. Digo, las más comunes, obviamente hay mil cosas que está bien difícil no calcularle, pero como que te lo vayas imaginando así por partes del cuerpo, de arriba, aquí cortadas, y con eso te digo, cualquier emergencia que tú le puedas hablar a tu doctor y decirle, pasó esto, ¿qué hago? Bueno, ¿qué tienes tú en tu casa? Perfecto, pues vemos haciendo esto y luego
luego me lo traes, ¿no? Está maravilloso. ¿Y qué opinas de la cola loca? Por ahí me habían dicho que la cola loca para una abertura. Sí, no está, la verdad es que no está tan descabellado. El componente de la cola loca es una cosa que se llama cianoacrilato, que es lo que normalmente se usa para... por ejemplo, los cirujanos plásticos usan mucho una cosita que se llama Dermabond, que antes te abrías la frente y pues te tenían que suturar. Hoy en día, cuando no son heridas tan profundas, pero que sí necesitarían un manejo como hospitalario, usan este como pegamentito que se llama Dermabond. Y uno de los componentes principales es el cianoacrilato, que es el mismo de la cola loca. Entonces, obviamente, es una variante química del cianoacrilato, el Dermabond, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, obviamente es un poco menos corrosivo, menos irritante, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, ojo, no estoy diciendo, recomiendo poner cola loca en las heridas, pero entiendo perfecto de dónde viene y no está tan descabellada la gente que dice, pongámosle cola loca para que cierre. Que es el mismo componente. Mejor podemos comprar el Dermabond. Sí, eso sí, lo venden en Amazon, lo venden en Mercado Libre, se llama Dermabond y te digo, es como un tubito de pasta de dientes donde tú la herida, obviamente que sea una herida con bordes completamente limpios, que no esté contaminada, que no tenga pedazos de vidrios, nada enterrado, sin problema, siempre y cuando te digo, le eches una foto a tu pediatra de, oye, ¿crees que puedo usar el Dermabond? O a un cirujano plástico si tienes, por ejemplo, y casi siempre es, te digo, normalmente la herida bien limpia, agua, jabón neutro, la desinfectas con estericide, con microdacin y puedes poner, te digo, siempre y cuando sean los bordes limpios, podrías poner Dermabond. No, mejor ya voy yo al pediatra. No. O sea, yo ponerle Dermabond al niño ya. Sí. Qué nervios, pero bueno. Sí. Pero igual y en una emergencia que estás, no sé, en un lugar muy lejano, de pronto, ¿no? 100%, o sea, 100%. Botiquín. 100%, pero te digo, lo de la cola loca tiene justo el mismo componente que el Dermabond, entonces... Podría, por eso la gente, exacto, lo hace. Exacto, antes lo usaba y en algunos hospitales, ahora sí que con poquititos recursos hay veces que usan cola loca, pero te digo, el Dermabond es es otra forma química un poquito menos corrosiva para la piel, entonces... sí. Ahí se los dejo de tarea. Ahí se los dejo, pero... Oye, hermana, ¿y por qué es tan importante que los padres pues se capaciten para hacer primeros auxilios o para dar más bien primeros auxilios? Mira, ahí te va. Creo que son varios puntos aquí. Qué bueno que preguntas eso. La primera, nosotros en pediatría, y ustedes como papás no nos dejarán mentir, siempre decimos que los niños están buscando 1001 formas diferentes de morirse. O sea, parece broma, pero de verdad todos los que son papás y nosotros cada vez que llegan niños así urgencias decimos, es que ¿cómo es posible que se haya aventado de un segundo piso? ¿Cómo es posible que haya brincado de cabeza de la litera? ¿Cómo se metió una canica en el oído? ¿Cómo se tragó una cosa de este tamaño y se le atoró en la garganta? ¿No? O sea, seguramente tienes historias así con tus hijos millones. Entonces, ay, no, todavía no, hermana, no me asustes. Todavía no, bueno, pero seguramente alguien de aquí tiene alguna historia así de... No, y nosotros también llegan al hospital y decimos, ¿qué onda con este niño? Y la respuesta es muy fácil. Todos los niños buscan 1001 formas diferentes de cómo morirse. Entonces, creo que es súper importante que estemos preparadas. La segunda, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando medicina, que por ejemplo de repente veíamos, no sé, en las quemaduras, el tratamiento de las quemaduras, y yo me acuerdo que mi mamá me ponía mostaza, ¿no? Para que no tardiera, que era súper común. Entonces yo llegaba con mi mamá y decía, oye, ma, ya me enseñaron en la carrera que no se debe poner mostaza. Qué mala mamá eras, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, es que nadie te enseña a ser papá. Entonces creo que es algo completamente cierto y creo que era algo todavía más cierto para nuestros papás. Pero hoy en día me parece un poco como conformista decir, es que nadie me enseñó, ¿no? Es que mi hijo se ahogó, pero es que nadie me enseñó y no sabía que no debía hacerle eso, no sabía que no debía curar la herida así, no sabía que... Porque creo que hoy en día tenemos, obviamente nadie te enseña a ser papá, pero creo que hoy en día sí tenemos muchísimas herramientas a nuestro favor que te pueden ayudar a ser un mejor papá o a dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Hay libros, hay blogs, hay cursos, hay podcasts, hay muchísimas herramientas para que seas un mejor papá de lo que a nosotros nos tocó, ¿no? O sea, el chiste es como generacionalmente hablando, ir superándonos como papás, porque nuestros hijos obviamente van a ser mejores papás que nosotros, ¿no? Porque van a tener más información. Pero hoy en día creo que es nuestra obligación prepararnos lo mejor que podamos y superarnos. Y una de ellas es los primeros auxilios. O sea, creo que, te digo, hoy en día con tanta información que tenemos a la mano y tantos cursos disponibles y todo lo que tenemos a nuestro alcance, creo que no se vale un niño que se ahoga, un niño que se muere por algo que podía ser prevenido, por algo que podía ser arreglado en ese momento, decir, ay, es que nadie me enseñó. Es que sí se me cayó, pero nadie me enseñó que lo tenía que llevar al hospital. Es que nadie me explicó. O sea, como que... No, y sobre todo la paz que te da, hermana. Exacto. O sea... También parte de lo que hablamos aquí en La Neta Madre es que
pues las redes de pronto están volcadas a cómo hacerle para que tu hijo sea feliz, cómo hacerle para sanarle sus heridas, pero no vemos nada para las mamás, ¿no? Exacto. Entonces, qué padre poder, como tú dices, tomar esta herramienta y sentirte más en paz contigo y decir, hijo, a ver, ya sé que, me voy a poner nerviosa, pero me voy a poner menos nerviosa si sé cómo hacerlo, a que si no lo sé hacer. Claro, es como un seguro de vida. O sea, yo creo que tener un curso de primeros auxilios es como un seguro de vida. Ojalá nunca lo necesites, ojalá nunca lo uses, ojalá a la larga digas que desperdicio de dinero, pero ojalá que si algún día pasa algún accidente, sepas cómo reaccionar en ese momento. ¿Y cómo estamos en estadísticas? O sea, pues hablando un poquito de números, por ejemplo, más o menos al año, cerca de 950,000 niños se mueren por algún accidente. Entonces, esa es la primera. La verdad es que la estadística es altísima. El 60% de los accidentes pasan en el hogar. Está muy cañón, o sea, la verdad es que es un número altísimo y además el segundo lugar más común es en escuelas y en calles. Entonces la verdad es que casi siempre, salvo por la escuela, pues siempre estamos con nuestros niños en la casa, en la calle, entonces la probabilidad de que nos toque ver el accidente pues es bien alta. Y otra estadística que a mí me llamó mucho la atención ahora que estaba leyendo un poquito del tema es que el 60% de las personas a lo largo de su vida van a tener algún accidente de algún tipo. Es muchísimo, o sea, más de la mitad. Entonces, si traspoláramos esta estadística, por ejemplo, una familia de 4 personas, que ojalá no sea el caso, pero a 2 personas de ahí les va a pasar algo. Entonces, ojalá no sea grave, pero si fuera grave, estaría muy bien que todas las personas, los papás, las personas que rodean a esa familia sepan qué hacer en ese caso. Porque te digo, 60% de probabilidades de que... O sea, es muchísimo. Qué pánico. Entonces, y luego con números un poquito más fuertes, que esto sí, a mí me trauman un poquito más. Por ejemplo, para dar RCP, en todos los artículos que encontré, las probabilidades de sobrevida de si un bebé, un niño, un adulto caen en paro, son más o menos, tienen entre el 40 y el 70% de probabilidades de vivir, ¿no? 70 los artículos más optimistas que encontré, ¿no? Pero bueno, de 40 a 70. Y por cada minuto que tú no des RCP, le quitas a esa persona 10% de probabilidades de sobrevivir. Es muchísimo. O sea, aquí, por ejemplo, todos los papás que me dicen, híjole, es que si algo pasa, yo vivo a 2 minutos del ABC, lo trepo a mi coche y corro al hospital. Bueno, va, pero le estás quitando 20% de probabilidades a un 40 a 70 que tenía. O sea, le estás quitando muchísimo por tú no saber actuar a tiempo. Bueno. Lo mismo si se ahogan, o sea... Se me erizan los pelos, netas madres. Pero qué bendición estar tomando ahorita, no tomando el curso porque hay que obviamente tomarlo con la hermana, pero sí empezar hoy que nos va a dar unos tips y tal para tenerlos en mente y pues bueno, saber más o menos cómo vamos a reaccionar en esos casos. Sí. O sea, sí está, o sea, ya estoy así de... Ups, pero qué maravilla, o sea, qué maravilla tenerte aquí de verdad. Y aquí tengo una duda que anoté, que me han hecho varias amigas mías, justamente cuando supieron que ibas a venir a La Neta Madre a platicar. ¿Qué pasa qué se tiene que hacer cuando un niño se empieza a asfixiar? Cuando se empieza a ahogar, o sea, que está comiendo, por ejemplo, y se empieza a ahogar. Aquí casi siempre depende de la edad del niño y justo los traje a unos amigos para practicar. Pero depende de la edad del niño. Cuando son chiquitos... A ver. Digo, disculpen ustedes, los bebés ya están un poco madreados por tanto curso, pero, por ejemplo, cuando son bebés, que creo que es el que más miedo les da a las mamás, ¿no? En todos los cursos siempre es que cuando empiece a comer papillas, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué tal que se le va chueco? ¿Qué tal que...? Y la verdad es que pasa súper común, ¿no? Entonces, cuando son niños, lo primero que hay que hacer es... Tomas a tu bebé y lo sientas como si fuera caballito en tu antebrazo, ¿ok? La mano la vamos a poner en el ángulo de la mandíbula. Súper importante que la pongas aquí porque si lo agarras del cuello, pues lo vas a ahogar un poco más de lo que ya está. Sí. Y si le tapas la nariz o la boca, pues cualquier objeto que sea que tenga, obviamente está más complicado de que lo arroje. Entonces es súper importante que en la parte como del huesito de la cara lo detengas, ¿no? Entonces te lo sientas, así como caballito, detienes y después inclinas a tu bebé lo más que puedas. O sea, esto traten de hacerlo ustedes sentados, obviamente porque necesitan apoyo sobre todo de sus piernas. Entonces, detienes a tu bebé,
lo inclinas y justo aquí entre las escápulas, que son las alitas, literalmente en ese espacio, con el talón de la mano vamos a dar 5 golpes, ¿ok? Lo más fuerte que puedas, porque luego me han tocado, ¿no? En los cursos o mamás de 1, 2, 3 o, ay, es que me da miedo romperle una costilla. No importa, es tu hijo y se está ahogando. Sí. O sea, híjole, si le rompiste una costilla, le dejaste morado, le dolió, te lo juro es lo de menos. O sea, le vas a dar con toda la galleta del mundo. Entonces, entre las 2 alitas vamos a dar 5 golpes. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, tratando como de dirigir la mano, o sea, no empujando, pero como tratando de dirigir la mano como hacia arriba, ¿no? Y de ahí, con esta misma mano, literalmente la ponemos entre la nuca y la espalda y lo volteamos, ¿ok? Entonces, ya una vez volteado, buscamos una línea imaginaria entre los 2 pezones, tal cual del bebé, y ponemos los 2 dedos y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Aquí yo me voy a asomar. Si lo alcanzo a ver, o sea, si alcanzo a ver lo que sea que se comió y está a una altura donde yo lo pueda alcanzar, se vale meter el dedo como por los carrillos y tratarlo de pescar. Si no lo alcanzo a ver, no se vale estar metiendo el dedo porque puedo empujar más el objeto, que sale peor la cosa, o puedo provocar el estímulo, o sea, que vomite el bebé. Entonces luego sale peor estimulando el reflejo nauseoso. Sí. Entonces solamente si lo veo y solamente si mi dedo lo alcanza, se vale tratar de sacarlo. Si no, ni lo intenten, no se desesperen, volvemos a hacerlo. Entonces, te digo, lo sentamos, detenemos en el ángulo de la mandíbula, inclinamos 1, 2, 3, 4, 5, volteo, 1, 2, 3, 4, 5. Y si alcanzo a ver el objeto, lo pesco. Y si no, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a repetir estos pasos 5, 5, 5, 5 hasta que pasen alguna de 2 cosas. Una, que se quede inconsciente mi bebé, que en ese momento marco, pido una ambulancia y empezamos a RCP, que eso si quieres lo podemos ver un poquito más adelante, o hasta que escupa el objeto. ¿Y no se te pela el hijo en lo que le estás haciendo eso? Sí, o sea, si en algún momento ves que tu hijo queda inconsciente, en ese momento empezamos, o sea, ahí es cuando pides ayuda, pides una ambulancia y empezamos a RCP. Y bueno, es que es interesante porque ahí ¿qué haces? O sea, por un lado tienes pierdo el tiempo tratándole de hacer yo, o lo lleva al hospital. Lo lleva al hospital, justo. Qué bueno que preguntas eso porque, por ejemplo, te digo, muchos papás siempre me dicen, es que a mí me da muchísimo miedo y yo prefiero ir al hospital. ¿Cuánto haces, por ejemplo, tú de aquí al hospital más cerquita que tengas? 10 minutos. 10 minutos, o sea, ¿te parece cerquita? Son 10 minutos que tu bebé no está respirando. Entonces, si yo a ti te pidiera que te aguantaras la respiración 10 minutos de aquí al hospital más cerquita, ¿podrías? Sí, no. Entonces, está chafa que a tu hijo le pidas lo mismo porque a ti te dio nervios y no supiste qué hacer, ¿no? Y dijiste, mejor lo subo al coche y me lo llevo para allá, ¿no? Claro. O sea, sí, pero son 10 minutos que tu bebé no está respirando. ¿En qué punto debes de correr? O sea, ya que tú digas, esto sí está muy grave y mejor ya me voy, o me no lo hay llevo ningún al hospital. punto. Sí, en general, siempre y cuando tu bebé respire y tenga pulso, o tu hijo respire, o quien sea que tenga un accidente, respire y tenga pulso y no haya tenido ningún trauma en la columna que se valga no moverlo, en todos esos casos es válido subirlo al coche y correr al hospital. Pero si tu bebé o tu hijo no respira, no tiene pulso o tuvo algún accidente a nivel de la columna o a nivel medular, ahí sí no se vale mover y ahí sí hay que actuar en ese momento. Por lo que te platicaba, por ejemplo, si necesita RCP, por cada minuto que tú no des RCP, le estás quitando 10% de probabilidades de sobrevivir. Entonces, tus 10 minutos de aquí al hospital, pues claro, haz la suma, ¿no? Y después, te digo, son 10 minutos que no está respirando y además aquí entra un concepto bastante interesante que se llama hipoxia, que es falta de oxígeno. Entonces, casi siempre después de 4 a 6 minutos, obviamente es variable según el órgano del cuerpo, pero después de 4 a 6 minutos de que el cerebro no recibe oxígeno, empieza a haber daño cerebral permanente. Entonces, también es algo que si nosotros no resolvemos en ese momento puede dejar, sí, vivió tu hijo, pero puede dejar unas secuelas súper feas. O sea, puede quedarse pues con parálisis cerebral, con daño neurológico importante. Ay, sí. no. Entonces, o sea, casi todas las, por ejemplo, estadísticamente en México, sí, casi todas las pacientes que tienen alguna discapacidad mental, muchas de ellas fueron por algún accidente, como este, por ejemplo. O sea, entonces aquí sí no se valdría, lo subo al coche y corro al hospital porque le estás quitando muchísimo tiempo y muchísimas probabilidades de vivir y estás aumentando el riesgo de... Y sí sale, o sea, sí sale si lo pones aquí. O sea, si está aquí algo, sí sale. Sí. Con eso sí sale. Sí, porque son como tres
como mecanismos por los cuales tú estás tratando de sacar el objeto. El primero, que es el que yo les decía que lo inclinamos hacia abajo y le pegamos, es como por gravedad. Es como la forma elegante de, ¿no? Que muchos papás, es que yo lo detengo y lo hago así, ¿no? Pues esto es como la forma como elegante de por gravedad. La segunda es por golpes en la espalda, ¿no? O sea, literalmente con golpecitos, pues este impacto va como haciendo que el objeto vaya saliendo poquito a poco. Y la tercera, que en este muñequito no se escucha muy bien, pero cada vez que yo hago este movimiento, o sea, cada vez que yo lo estoy picando, estoy como exprimiendo, por así decirlo, los pulmones, y entonces todo ese aire que está en los pulmones me ayuda. ¿Sí me explico? Sí. O sea, estoy exprimiendo y todo ese aire está como subiendo hasta que pueda sacar el objeto. Entonces son 3 formas diferentes en las que tú estás ayudando a tu bebé a que vuelva a respirar. Y si ya es un adulto. Y si ya es un adulto, ahí es donde lo trepas a tu pierna. No. Solo si está guapo. Ah, ¿verdad? Solo si está guapo te lo subo. Y si no, bye. No, pero cuando es un adulto, hacemos algo que se llama maniobra de Heimlich, que es también con niños un poquito más grandes que ya no te caben aquí en la mano, que seguramente han escuchado muchísimo de la maniobra de Heimlich, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Entonces, la verdad es que es bien, bien fácil. Me voy a parar para enseñarte cómo se hace Digo, no, obviamente no se ve aquí, pero buscas el ombligo, por ejemplo, de la persona que se está ahogando. Entonces, tú te vas a poner atrás de esa persona. Vas a buscar el ombligo, o sea, vas a rodear con tus brazos a esa persona, vas a buscar el ombligo y vas a poner 2 dedos arriba, ¿ok? Y después pones un puño, abrazas tu mano o sea, tu puño con la otra mano y vas a hacer movimientos en forma como de J. O sea, imagínate que estás dibujando una J imaginaria, entonces sería como hacia adentro y hacia arriba. Entonces, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Exacto. Entonces, eso es, mira, si quieres te enseño. Claro, enséñame. Digo, obviamente no te lo voy a hacer en la vida real porque si no te lastimaría, pero buscamos el ombligo. Entonces, el ombligo. Pongo 2 dedos arriba del ombligo y ahí voy a poner mi puño, ¿ok? Abrazo mi puño con la mano, me recargo yo bien y voy a hacer movimientos como de J, ¿sí me explico? O sea, como de... Como de J, hacia adentro y hacia arriba. Sí se siente... Sí, imagínate si te lo hiciera... Duro. Pero, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Y en caso, por ejemplo, de que fueran niños que dices... O sea, no es un adulto, pero tampoco es un niño que me pueda poner aquí. Es bien fácil y la única modificación es que lo hago hincada. O sea, digo, este niño obviamente está un poquito más grande, pero digo más chiquito, pero si fuera más grande, me hinco, pongo igual 2 dedos arriba del ombligo, puño y hago la maniobra de Heimlich como hincada. ¡Qué maravilla! Entonces, si les toca ahí a alguna persona en un restaurante que se está ahogando, la verdad es que no pierden absolutamente nada intentándolo. Y es bien fácil, lo bueno de esta maniobra es que es bien fácil de explicárselo, por ejemplo, porque hay mucha gente que, oye, es que yo no tengo mucha fuerza en los brazos, yo tengo los brazos muy chiquitos, ¿no? Muy cortitos. Es súper fácil que le digas al que está al lado, ya, a ver, abrázalo y, ¿no? Hace como movimientos de J y jala. Y con el tema que dices que lo usas técnicamente RCP, primero, ¿qué significa RCP? Ok. Y luego, ¿cómo lo haces? ¿Es respiración de boca a boca? No. No, esa es otra cosa que se llama justo respiración de rescate o de salvamento, pero esa es otra cosa que si quieres ahorita también podemos ver. Pero no, RCP significa reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Que es RCP o CPR en inglés, que así lo conocen muchas veces. Y eso normalmente es cuando una persona no tiene pulso. Entonces, que ahí es pues prácticamente, digo, no muerta, pero es una persona que no respira y no tiene pulso. Entonces ahora sí que esta es la emergencia más cañona de todas y en la que más rápido tienen que responder, porque esta es la que les digo que la estadística es bien bajita, que salgan de paro puede ser de 40 hasta 70%. Y por cada minuto que tú no empieces, le estás quitando 10% más. Entonces, esta sí es súper importante que sepan, aunque sea esta. O sea, yo siempre les digo en mi curso, deja tú las demás. Cualquier cosa que no resuelvas a tiempo va a terminar en un paciente en paro. Entonces, aunque sea que sepa resolver eso y lo demás, pues como sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo esto que estábamos enfocados un poquito más a niños. Por ejemplo, cómo dar RCP en niños. Antes que nada, como tip, yo siempre les recomiendo a todas las mamás, sobre todo a las mamás que van a ser nuevas, que cuando estén bañando a sus hijos, cuando estén cambiando a sus hijos, cuando les estén poniendo el pañal, la sudadera, lo que sea, traten de familiarizarse con dónde está el pulso del bebé, ¿no? Porque está cañón que lo trates de hacer, ¿no? A la hora de los trancazos. Es que no le siento el pulso. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se sentía? Y pues si es algo que nunca le has sentido,
¿no? Igual y puedes hasta empezar a dar RCP sin que lo necesitara realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en niños chiquitos usamos un pulso que se llama braquial, que es tal cual aquí, como donde está ahora sí que donde está el conejito, ¿no? Entonces, como aquí, tal cual. Aquí, de hecho, hay algunos adultos a los que se les siente. Entonces, en niños chiquitos usamos el pulso braquial y aquí es donde siempre les digo a las mamás de bebés, por favor, cada vez que lo bañes, cada vez que lo cambies, cada vez que le pongas una sudadera, ¿dónde está el pulso? ¿No? Y entonces a la hora de los trancazos sepas decir, chin, mi hijo no tiene pulso, voy a empezar a dar RCP, ¿no? ¿Y el pulso cambia de lugar? Sí, el pulso, sobre todo, no que cambie, pero se vuelve menos palpable. Entonces, por ejemplo, en niños siempre los hacemos aquí y en niños un poquito más grandes o en adultos buscamos el pulso carotídeo, que es el pulso que sentimos siempre aquí. ¿No? Entonces, con estos 2 dedos siempre sentimos pulso. Entonces, les digo, siempre traten de familiarizarse con el pulso. O sea, saber, aunque sea dónde se le siente a ustedes, dónde se le siente a sus hijos. Y entonces, literal, a la hora de los trancazos, poder decir, chin, no tiene pulso, voy a empezar a dar RCP, ¿no? Entonces, bueno, para dar RCP, justo... Perdón, yo aquí ya estoy moviendo. No, qué bueno. Yo aquí te estoy moviendo todo, pero bueno. A ver. Justo. Para dar RCP, y ahorita hablando también de la respiración boca a boca o respiración de salvamento, estos muñecos son bastante prácticos, digo, sobre todo por varias cosas, pero bueno. Para dar RCP, el punto donde vamos a darlo es... En la línea imaginaria entre los 2 pezones, justo me imagino un punto aquí en medio y es ahí. O sea, línea imaginaria y 2 dedos. Y hay 2 formas para hacerlo. La primera es con 2 dedos completamente extendidos y justo hay varias canciones. Esto se tiene que dar más o menos a un beat, bueno, a un ritmo como de 100 compresiones por minuto. Entonces, como tip para todas las que ojalá nunca, pero si alguien lo tuviera que dar, como tip para esto, que demos 100 compresiones por minuto, la canción de Staying Alive, la de Staying Alive, Staying Alive, el es un ritmo de 100 compresiones por minuto. Entonces, si yo empiezo 1, 2, exacto. Staying alive. Exacto. Entonces, así es un ritmo de 100 compresiones por minuto. No les dé miedo a las mamás, por favor, porque es que me da cosa romperle una costilla, me da cosa, lo que les decía, muchas veces cuando agarramos RCP lastimamos muchísimo, dejamos todo morado. Claro que dejamos costillas fracturadas, pero a ver, es tu hijo, es alguien que está en paro. Entonces... Pero, ¿a poco con 2 dedos puedes fracturar las costillas? O sea, esta es una, porque toma en cuenta que muchas veces son bebés recién nacidos, ¿no? Entonces, esta es una y yo voy a dar 30 compresiones, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 compresiones y después voy a abrir un poquito la vía aérea y voy a dar 2 respiraciones, ¿ok? Que con mi boca yo voy a cubrir boca y nariz y tengo que ver que el pecho como que se expanda. Entonces, ahí. Es como que soplo el aire que tengo en mis pulmones a él. Es para... Exacto, es para afuera. Okay, exacto. No succionar. No, al contrario, es tu aire. Sí. Así ya le quitas el aire al niño. Sí, no, el poquito que tiene. No, entonces te digo, voy a dar 30 compresiones, 2 respiraciones, 32. Entonces, una forma es hacerla así y otra forma es con las manos rodeo el cuerpo del bebé y pongo mis 2 pulgares justo en el punto que habíamos quedado, que es el punto del medio entre la línea imaginaria entre los 2 pezones y igualito. Creo que se te da más agarre, ¿no? Un poquito más. Sí. Pero muchas veces depende de dónde esté acomodado el bebé, si estás tú solito, etcétera. Entonces, pero el punto es, voy a dar 30 y después otra vez abro vía aérea. Y otra vez, 32, 32, 32. Que aquí, por ejemplo, los que hacen todos estos cursos que se llaman American Heart Association, al final de cuentas dicen, bueno, hay mucha gente que seguramente se pone nervioso, que ¿cómo era 32, 5? ¿Cuánto tenía que multiplicar? Entonces, como que al final de cuentas, si alguien cae en paro, ellos te dicen comprime fuerte y rápido en el centro del tórax. Perfecto. Ya, da igual si en le resumen. Sí, comprime fuerte y rápido en el centro del tórax y eso es todo. Y luego das respiración. Pues ellos al final te dicen de que te pongas nervioso y no sepas cómo hacerle, a que hagas algo, tú fuerte y rápido en el centro del tórax y ya lo demás, pues ya lo vemos cómo. ¿Y a los adultos? Con los adultos, es que ahora sí no traje maniquí para adultos, pero con los adultos es exactamente igual. Nada más imagínate que fuera un adulto, tú te vas a hincar del lado de esa persona igualito. Línea imaginaria entre los 2 pezones, en el medio del pecho, pones el talón de tu mano
abrazas como tu otra mano con eso, brazos completamente rectos, espalda completamente recta y como que vas a aventar todo tu pecho. Porque si doblas los codos, la fuerza como que se escapa, como que se escapa por los codos, ¿no? Sí. Entonces que tú te pegues muchísimo al paciente, espalda completamente recta, brazos completamente estirados y... Y también es la misma secuencia, 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2. Wow. Y entonces, para todo esto, ¿qué está pasando en tu cuerpo? ¿Por qué perdiste la respiración? O sea, ¿por qué te estás petateando? Bueno, ¿qué está pasando? Claro, mira, el RCP es como que muchos de nosotros tenemos esta imagen en las películas de que alguien cae en paro, le dan RCP, despierta, le da las gracias a los doctores o a los paramédicos y sube a la ambulancia y gracias, ¿no? Sí. En la vida real, la verdad es que no pasa. O sea, es bien difícil sacar a un paciente de paro nada más con RCP, ¿no? Entonces tú me dirías, pues, ¿para qué se lo doy? ¿No? Entonces, cuando un paciente está en paro, literalmente su corazón no está bombeando sangre oxigenada al resto de los órganos, literalmente al resto del cuerpo. Entonces, como bien te decía, casi todos los órganos tienen un periodo de tolerancia a la falta de oxígeno, más o menos de 4 a 6 minutos. Si después de 4 a 6 minutos no le está llegando sangre oxigenada al resto de los órganos, entonces empiezan a morir, empiezan a tener fallo permanente y empiezan a morir. Entonces tú tienes que decir, chin, yo voy a llevar a este paciente, a este bebé, a este señor, a este lo que sea, en las mejores condiciones posibles al hospital. Entonces lo que tú estás haciendo es suplir, por decirlo de alguna manera, esa función del corazón. Entonces tú estás bombeando tal cual, o sea, bombeando. Imagínate como un spray, por ejemplo, que tú le estás haciendo como... Claro. Tú estás bombeando de alguna forma sangre al resto de los órganos para que cuando llegue esta persona al hospital y ya le hagan en el hospital otro tipo de maniobras o le pongan alguna medicina o lo que sea para sacarlo de paro, mínimo durante esos minutos que estuvo en paro, la sangre siguió circulando por todos los órganos. Y la única manera de saber que la persona está en paro es a través del pulso, que no tiene pulso. O sea, por ejemplo, con cualquier persona que tú te encuentres desmayada en la casa, lo primero que tienes que hacer es, bueno, obviamente checar que despierte, ¿no? No despierta y checamos pulso, exacto. Y no tiene pulso y ahí es donde empezamos a RCP. Por eso te decía que es súper importante que sepas dónde está el pulso de las personas, tanto el tuyo, el de los adultos, como el de tus hijos, ¿no? Porque el día de mañana se desmayó, ¿tendrá pulso o no tendrá pulso, no? Y todos ahí peleándose, ¿dónde estará el pulso, no? Entonces, híjole, que de entrada sepas dónde está el de tus hijos. Ya los demás no importa, pero el de tus hijos a mí me parece importantísimo que conozcan dónde está el pulso de tus hijos. Hijo de su madre, estoy ya asustada. Oye, no. Y la respiración de boca a boca, entonces sería nada más ¿cuándo se hace la respiración? La respiración, cuando, por ejemplo, tú ves que alguien está inconsciente y dices, ok, sí tiene pulso, pero no está respirando, ¿no? Entonces ahí es donde damos respiración de boca a boca, que para dar respiración de boca a boca, lo primero que tenemos que hacer, bueno, como un poquito de, no anatomía, pero nada más para que sepan, la lengua es una parte del cuerpo que es sumamente grande, no parece, pero es grande, es larga, es tosca, y entonces cuando alguien está inconsciente, la lengua como que se desliza para atrás y tapa por completo la vía aérea. Entonces, no importa qué tan pro te veas tú ahí con tus respiraciones y que el oxígeno. O sea, si no abres la vía aérea, si no quitas esa lengua de ahí, nunca va a pasar ninguna respiración. Entonces, para abrir la vía aérea es bien fácil. Voy a poner la mano en la frente y 2 dedos en la barba. Puede ser niño, adulto, bebé, no importa. O sea, la maniobra es exactamente igual. Entonces, pongo 2 dedos en la frente, pongo 2 dedos en la barba y voy a hacer un poquito para atrás o sea, como voy a elevar un poquito el mentón. Esta maniobra es más que suficiente para que la lengua tal cual se quite y destape la vía aérea. Y entonces ahora sí yo puedo soplar aire, ¿no? O sea, puedo... El chiste es que yo haga, se llama boca a boca, el chiste, porque es boca a boca, literal. El chiste es que yo hago un sello completamente hermético con mi boca. Por ejemplo, si es un adulto, es literal boca a boca. Pero cuando es bebés, si yo te dijera, Grace, hazle un sello hermético con tu boca al bebé, pues tendrías que hacer boca como de pajarito, ¿no? Sí. Entonces es boca y en bebés es nariz y boca. O sea, que tu boca abarque la nariz y la boca del bebé. ¿Y no lo muerde? No. Así de... no, de preferencia no metas los dientes. O sea, no sé cómo... No, nada más es los labios. O sea, los dientes no, nada más es los labios. Y literalmente vas a meter todo el aire que tengas tú en tus pulmones. No es necesario que respires así de más, nada. Nada más vas a meter así todo el aire que tengas tú en tus pulmones y se lo vas a pasar al bebé. Y vas a dar una respiración cada 2-3 segundos más o menos por 2 minutos. Entonces, vamos a hacer, o sea, abro vía aérea. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
2, 3. 2, 3. Más o menos por 2 minutos. ¿Y si nunca se levanta? Después, el chiste es que aquí cada 2 minutos estemos como revaluando, ¿no? O sea, entonces, chin, ya no tiene pulso, entonces ya no es respiración boca a boca, ¿no? Ya es RCP. Ajá, o, ya está respirando, ya tiene pulso. Y te acuerdas que me preguntaste al principio de la plática, ¿cuándo me lo puedo llevar al hospital? Y te dije, siempre y cuando respire y tenga pulso. Entonces, en el momento en que ya tiene pulso, ya respira, híjole, yo no sé qué pasó, pero ahí sí ya lo puedo trepar al coche y correr al hospital, porque ya está respirando, ya no le estás haciendo ahí la crueldad de, 10 minutos. Y... ¿Te das cuenta que respira por el pulso? No, es completamente diferente. El pulso se siente exacto. O sea, para tú ver la respiración de un bebé te puedes acercar y puedes ver que el tórax se expanda, puedes escuchar la respiración o puedes sentirla. Literal, con tu cabeza cerquita, puedes sentir como ahora sí que el airecito en la cara o ver, te digo, que se expande el tórax. Esas son como formas de ver que esté respirando una persona. ¿Estas son las más heavies o hay más duras? No, porque cualquier cosa que no puedas resolver a tiempo, ves que te decía, al final de cuentas acaba en alguien que cayó en paro. Entonces, o sea, con que sepan dar RCP o sepan que tengo que comprimir fuerte y rápido en el centro del pecho, ya lo demás. Esto es lo más, o sea, lo más cañón. Sí. Y luego, bueno, hermana, bueno, me tranquilizo que esto es lo más cañón. Sí. Y la verdad es que, digo, no es que sea bien fácil de resolver, pero sí es fácil de entender o de saber qué hacer. Entonces, por eso te decía, como para que todos estén tranquilos, que tomen un curso que ojalá nunca necesiten, pero que sepas mínimo qué hacer, ¿no? Y para cualquier edad ¿Y las quemaduras qué hace uno? Depende, si es quemadura eléctrica. Bueno, antes de hablar de quemaduras, que creo que no tocamos este tema, ¿cómo pedir una ambulancia? O sea, creo que esto es la parte más importante siempre. Aquí no hay 911. Aquí. O sea, si ahorita te dijera, tienes que pedir una ambulancia, ¿qué haces? ¿O a dónde la pides? Aquí hay una en la privada. Y si no te contestan. Si no me contestan, yo voy manejando a la fregada. Ok. Siento. Yo, justo una buena idea que yo siempre trato de recomendarles en el curso es que tengan, por ejemplo, la primera opción es justamente el 911. En México ya lo cambiaron y sí existe el 911. Entonces, ¿pero funciona? Pues sí, no, a veces sí, a veces si no. Si no hay medicamentos en el... Entonces, a veces sí funciona, a veces no funciona. Pero siempre les trato de recomendar que lo primero que tengan siempre impreso, por ejemplo, que tengas 911. Y abajo que tengas, por ejemplo, el teléfono de ambulancias que tengas cerquita. Por ejemplo, tú en tu privada tienes, ¿no? O por zona, si vives en Polanco, pues la Cruz Roja, ¿no? Si vives por Santa Fe, los de Suma. Si vives por... ¿no? Entonces ahí ya tienes ahora sí que otro teléfono. Después que cheques las ambulancias de protección civil de tu delegación. Todas tienen. O sea, bueno, ya no sé, no hay delegaciones, creo que ya son alcaldías, pero todas las alcaldías tienen protección civil. Entonces, métete nada más por pura curiosidad a Google, checa cuál es la que le toca a tu alcaldía y la pones, ¿no? Entonces, ahí ya tienes 911, la que te queda cerquita de tu casa, la de tu alcaldía. Casi todas las aseguradoras también tienen servicio de ambulancia. Entonces, que chequen qué seguro tienen y pongas ese teléfono. Y hay muchos hospitales que también tienen servicio de ambulancia, entonces también lo pones abajo. Entonces, ya con eso, ya tienes 5 opciones de teléfonos por si no te contestan en el 911, por si no te contestan los de tu privada. Y casi siempre les trato de recomendar que lo tengan impreso. ¿Por qué? Porque muchas veces a la hora de los trancazos es que está en mi celular, pero a ver, pásamelo, está en mi bolsa, te lo paso para desbloquearlo. La clave es, ¿no? Que dices, ¿cómo? ¿No? A la hora de las emergencias, pues está bien difícil. Entonces, el chiste es que lo tengan impreso y de preferencia, por ejemplo, pegado en el refri, pegado en donde ustedes quieran que, si necesitan algún día pedir una ambulancia, tengan apuntados todos los teléfonos de emergencia y abajo la dirección. Y si no estás y urge, ¿no? Que lo pueda ver en tu casa la mamá. Justo te digo, casi siempre, y hasta tengo un formatito que si quieres después te mando, que es los 5 teléfonos de emergencia y abajo la dirección. ¿Por qué? Porque cuántas veces, por ejemplo, no estás tú, pero vino a cuidarla, no sé, tu mamá. Tu mamá seguramente sabe perfecto cómo llegar a tu casa. Pero si a tu mamá le pasa un accidente aquí con alguno de tus hijos, ¿cómo le va? No, ya sabe llegar, pero que le explique al paramédico o al güey del teléfono cuál es tu dirección. Ya rápido ahí. Entonces mejor, marcas así, sabes que tú marcas los 3 primeros números, yo a los otros 3, a ver quién contesta y de ahí, sabes que estamos en tal. Entonces, o sea, con eso como que ahorras muchísimo tiempo en el accidente, o sea, que es tiempo súper valioso. Por eso empecé mejor en cómo pedir una ambulancia, ¿no? Porque, no, hombre, antes de las quemaduras. Antes de todo, sí, cómo pedimos una ambulancia.
Qué fuerte. Estoy fascinada, ¿eh? O sea, de Ojalá verdad. nunca lo necesiten, pero... No, pero a ver, como tú dices, o sea, ya irnos ahorrando pasos, porque cuando pasa un accidente uno está bien nervioso. o bien Sí, y nervioso. luego se te olvida, te digo, hasta tu propia dirección. Sí, Entonces, no. o estás tú cuidando a tus sobrinos en casa de no sé quién, ¿no? Le pasa algo a alguno y dices, chino, o sea, joven, es que es la casa roja que está al fondo de, pues la callecita está de Santa Fe, de atrás de... Sí, en esos momentos como buscas. Entonces ¿no? te digo que lo encuentres impreso y que sepas perfecto que atrás del refri de tu casa, de tus primos, de tus hermanos, de tus papás, siempre está eso pegado. Qué bueno. Y entonces que también, si tú no estás y está la nana, está alguien que te echa la mano a cuidarlo, no manches, sepa perfecto, oye, estoy aquí, 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 estos son los teléfonos. Qué maravilla. ¿Y las quemaduras? Y yo así con las quemaduras. No, está perfecto. También es súper común las quemaduras. Entonces, pues mira, para las quemaduras, lo primero es que no hacer, ¿no? O sea, no se vale, como te platicaba al principio, o sea, no se vale poner ningún remedio casero, que si la clara de huevo, mostaza, que si nada. O sea, ante cualquier quemadura, lo primero que vamos a hacer es tratar de irrigarlo con agua a tiempo. ¿Ok? No se usa agua fría porque muchas veces puede lastimar un poquito más o puede profundizar la quemadura. Entonces se usa más bien agua corriente, o sea, tal cual, a temperatura ambiente. O sea, agua templada, tal cual, unos 15-20 minutos para aliviar el dolor. En caso de que esa quemadura tenga, no sé, que se haya quedado pegada a la piel o algo de joyería, no se debe de despegar porque muchas veces, o sea, tú despegas la ropa y pues te llevas la piel, ¿no? Entonces, en quemaduras, te digo así, no se debe de despegar nada más te digo agüita corriente para aliviar el dolor. Cuando son quemaduras en cara, en manos o en genitales, por más chiquita que sea la quemadura, siempre deben de ir a urgencias. O tienes que contactar a tu cirujano plástico, a tu doctor, a quien tú quieras. Pero eso sí, quemaduras en cara, manos y genitales, a fuerzas tienes que ir a urgencias. ¿Por qué? Porque normalmente son zonas críticas. O sea, son zonas que pueden... En manos, por ejemplo, son zonas funcionales y en cara y genitales son zonas críticas, sobre todo por las cicatrices. Entonces, eso sí, a fuerzas lo tiene que ver alguien especialista en. Y cuando son quemaduras extensas, es decir, que abarquen más del 10% de la superficie corporal, que ahorita te digo cómo lo podemos calcular, eso también de preferencia siempre con un doctor. Casi siempre existe una cosa que se llama regla de la palma, que por ejemplo, mi palma de la mano, o sea, sin contar los dedos, equivale a un 1% de mi cuerpo. Entonces, si yo me quemé, por ejemplo, nada más aquí, ¿no? Pues digo, al tanteo me quemé un 1%, no pasa nada. Pero si más o menos me quemé toda la espalda y digo, chala, si fue 10%, ¿no? Por más leve que haya sido esa quemadura, cuando abarca más del 10%, sí valdría la pena ir a urgencias. Y sobre todo y también las quemaduras eléctricas. ¿Ok? Entonces te digo, ¿cuándo voy al hospital? Cuando más del 10%, cara o mano genitales o quemadura eléctrica. Perfecto. Cuando son quemaduras mucho más chiquitas o que, híjole, metí la mano al sartén, cositas así que son más de todos los días, nada más con agua literalmente templada, 15-20 minutos para aliviar el dolor. Y te digo, en caso de que se quedó pegado algo, nada. Y tampoco se vale, cuando aparecen ampollas, que son normalmente en quemaduras de segundo grado, solamente no se vale reventarlas, es lo único, porque luego se pueden infectar. Pero es No. ahora sí que como de rápido. Y cortes y heridas, con lo que platicamos, ya con eso queda. Sí, cortes y heridas. Por ejemplo, para limpiarlas siempre lavamos cualquier tipo de herida con jabón neutro, agua y jabón neutro, ¿ok? Y luego para desinfectarlas, te digo, microdacin o estericide es lo que más recomendamos nosotros para limpiar una herida. Ahora, ¿cuándo voy al hospital? ¿Cuándo no? ¿Cuándo la cubro, la tapo? La forma más rápida de que una herida cicatrice es al aire libre. Entonces, obviamente, si tu hijo se cortó, no sangró mucho, pudiste contener el sangrado a tiempo, ya lo desinfectaste y estás aquí en tu casa, obviamente no pasa nada si la dejas al aire libre para que cicatrice un poquito más rápido. Ahora, si tienen excursión a la granja del tío Pepe en la escuela, pues obviamente sí ponle un curita, una venda, algo para prevenir que se infecte. Ahora, en heridas que no son de borde regular o en heridas que tienen algún como cositas enterradas, o sea, que tengan tierra, que tengan vidrios, que tengan, te digo, bordes irregulares o que tengan algo enterrado o que tengan algún trauma asociado. Es decir, no nada más se cayeron, pero se cayeron, metieron la mano y chances se lastimaron. Esas sí esas heridas sí necesitan ir al hospital. Las demás sí las podemos arreglar nosotros en casa, siempre que tengamos, te digo, agua y jabón neutro, microdacin, y gasitas y vendas. Hermana, estoy picadísima
A ver, ya te voy a dar las últimas 2 preguntas No te porque nos preocupes. podemos seguir aquí horas, pero yo definitivamente voy a tomar ese curso con mi familia. O sea, no nada más para los niños, Sí, para los sí. adultos y para ayudar a quien se pueda cuando esté pasando Sí, por algo sí, así. literal. ¿Cuándo te debe preocupar una alergia? ¿Cuándo una alergia es grave? Ok, aquí justo creo que valdría la pena distinguir 2 términos, una que se llama alergia y una que se llama anafilaxia. Las alergias creo que es algo que todos nosotros hemos padecido, que tú comiste algo, te picó algo, tocaste algo que, híjole, te empezaron a salir ronchitas, ¿no? Como que te cayó mal a la panza y, híjole, vomitaste toda la noche, no sé. O sea, cositas así normalmente son alergias y para eso nada más damos un antihistamínico y no pasa absolutamente nada. Ahora, hay veces que el cuerpo reacciona de forma completamente exagerada, completamente irracional, y eso se llama anafilaxia. El problema de una anafilaxia es que son reacciones, como te decía, son reacciones exageradas del cuerpo. Entonces, ahí el problema es que casi siempre se cierra por completo la vía aérea y no importa que también le des la respiración de boca a boca y el RCP, o sea, la vía aérea está completamente cerrada. Entonces, la gente que se muere de estas cosas no se muere de alergias, más bien es de una anafilaxia. Entonces, lo primero es saberlo identificar a tiempo. Casi siempre estos síntomas son de aparición súper brusca. O sea, en una alergia seguramente te ha pasado que te comes algo y pasan 20, 30 minutos y como que te enronchas, como que te empieza a picar la boca, como que no raro, pero ya de ahí ya no pasó. Pero una anafilaxia casi siempre en los primeros 5 o 10 minutos ya aparecieron todos. Se empieza a hinchar la boca, náuseas, vómito, el paciente empieza a ponerse súper sudoroso, pálido, te empieza a decir que le empieza a costar cada vez más trabajo respirar, entonces ahí aguas, o sea, tienes 10 minutos más o menos antes de que se cierre por completo esa vía aérea. Entonces ¿Y no ahí puedes sí, dar nada, algo rápido? Sí, o sea, ahí podrías dar un antihistamínico si todavía puede tragar y eso pudiera hacer que retardara un poquito la aparición de los síntomas, pero cuando se trata de una anafilaxia, que te digo que es como exagerado y severo, la verdad es que el antihistamínico, te digo, te comprará algunos minutos extras, pero... ¿Hay algún estudio que te diga que tienes eso, anafilaxia? No, o sea, eso es una reacción, te digo, exagerada, puede ser algunas cosas. Hay pacientes que saben que tienen esto, por ejemplo, que se hayan hecho los test estos de alergia, que seguramente has visto, ¿no? Del brazo, o sea, que sepan que tienen esto. Y casi siempre en Estados Unidos venden una cosa que se llama EpiPen, que seguro has oído de la EpiPen, que es epinefrina, que es literalmente como el antídoto para esta anafilaxia. Y viene como una jeringuita ya precargada que tú tal cual clavas en la pierna y... Entonces, normalmente los niños que saben que son alérgicos al cacahuate, a las abejas, a cosas así, siempre cargan con su EpiPen en la bolsa. Pues hay que meterlo al botiquín, ¿no? Ya, no por si las flies. Sí, el problema es que solo la venden en Estados Unidos y además de que necesitas receta, que digo, cualquiera de esas dos las puedes medio librar, se van caducando cada 2, 3 años. Entonces, pues sí sería algo que tendrías que estar comprando. Entonces, más bien, aquí lo más importante es saber distinguir cuándo es una alergia y cuándo es una anafilaxia. Te digo, alergia normalmente son síntomas súper leves como ronchitas, como que te cae mal en la panza. Y una anafilaxia es muy súbito, es muy rápido y normalmente es malestar generalizado. O sea, no nada más son las ronchas, ¿no? Se te inflamaron los labios, te cuesta mucho hablar, te cuesta tragar saliva, sientes que no puedes respirar, náuseas, vómito, te sientes que te vas a desmayar. O sea, normalmente eso es una anafilaxia y te digo, casi siempre eso en 10 minutos se te va a cerrar por completo la vía aérea. Entonces, podemos ganarle un poquito de tiempo dándole un antihistamínico, pero ahí sí lo trepo al coche y al hospital más cerquita. O sea, da igual cuál sea, al más cerquita, a que te corrijan eso y ya después ya te puedes ir a tu hospital favorito, pero en ese momento sí, al que más cerquita tengas. Ay, hermana, qué maravilla. Te lo juro que tengo una lista gigantesca de preguntas, pero bueno, ya esas las haremos personalmente contigo en el curso que vamos a tomar contigo. Y por último, me gustaría preguntarte, ahora que está tan de moda, pues que te piquen las arañas estas negras. Ay, sí. ¿Qué hay que hacer las violinistas, ¿no? Los alacranes, ¿no? Y cualquier animal venenoso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, casi siempre, por ejemplo, para arañas, sobre todo las dos más venenosas son la violinista y la viuda negra, cuando te pica algún alacrán o, por ejemplo, una serpiente cascabel. O sea, que son como los que más se me ocurren. Casi siempre necesitas un antídoto. Entonces, ahí yo les recomendaría que fueran a algún hospital que tenga un centro toxicológico. Por ejemplo, los hospitales privados, aquí en México, el único que tiene un centro toxicológico es el Ángeles de Interlomas. Entonces, si tú vas a otro hospital, es probable que tengan el antídoto, pero es probable que no lo tengan o lo tengan que pedir o te tengan que mandar en ambulancia a algún lugar que sí lo tenga disponible. Entonces,
Mi recomendación general sería, si tienen alguno de estos, o sea, si les pasó algo, fueran a un lugar que tenga, te digo, centro toxicológico. Entonces, aquí sería, en este caso sería el Ángeles de Interlomas. Creo que el Federico Gómez también tiene, La Raza también tiene, que son otros que nos quedan un poquito más lejos o son hospitales públicos, pero también tienen centro toxicológico, que también es muy bueno. Y, por ejemplo, sobre todo en zonas endémicas, es decir, en zonas donde es muy común esto, por ejemplo, que estás en Cuerna, ¿no? O Valle, que son muy comunes estas arañas, hay casi siempre los centros de salud o los hospitales como regionales o locales o generales de ahí, casi siempre tienen el antídoto. Entonces, digo, mi recomendación sería, si te pasa aquí en la Ciudad de México, fueras a alguno que tenga centro toxicológico, que te digo, privados, el Ángeles de Interlomas, y públicos, el de La Raza, el Federico Gómez. Y si te pasa en Cuerna, por ejemplo, ni le busques, o sea, no tiene caso que te vengas hasta acá, cuando es algo tan común allá que prácticamente todos los centros de salud, los hospitales regionales probablemente lo tengan. Entonces, claro, para eso sí necesitas antídoto. Y lo pregunto por el caso de esta niña que falleció, porque le picó una viuda negra en Valle de Bravo y el papá prefirió traérsela acá, sí, al Ángeles, en vez de llevarla, sí, al hospital allá. Sí, porque ahí sí el tiempo vale oro. O sea, ahí sí el tiempo vale oro. Y te digo, muchas veces, mira, entiendo que igual y te dé miedo un poco estos hospitales, que digas, híjole, es que si la operan y entra a terapia, y capaz que ahí sí dices, llévenme al mío, ¿no? Al que me gusta. Pero la verdad es que cuando solo se trata de que te inyecten un antídoto, yo sugeriría que, te digo, si estás en una zona endémica, es decir, una zona donde es súper común este animal, vete, te digo, al centro de salud, al hospital general de ahí. Es súper probable que tengan ellos el antídoto, porque es algo que es el pan de todos los días para ellos. Que si te vienes para acá, y aquí es tan raro que capaz que hubiera llegado al ABC, y además en el ABC, híjole, no lo tenemos, pero se lo conseguimos, ¿no? Claro. Y es media hora, una hora más, entonces... No, y cuando te pican los alacranes, cuando te ponen esta cosa, no entras en paro. He escuchado unos casos de que te ponen y que entras en paro. No, o sea, si caes en paro probablemente es porque ya, ahora sí que el veneno ya estaba súper avanzado, ya estabas en un estado un poquito más crítico, ¿no? Probablemente te lo pusieron tarde, pero no, en teoría no debería de pasar absolutamente nada una vez que te ponen el antídoto. Excelente. Entonces, pues, hermana, gracias por haber venido. No sé, ¿le quieres decir algo a la gente que te está viendo de la neta madre, que seguro están impresionadas con todo tu conocimiento? De verdad, mis respetos. Qué bien explicas todo. Yo sí voy a tomar el curso y no sé si les quieras decir algo. Ay, muchas gracias, Grace. Pues nada, mi único mensaje para todos ustedes, sobre todo para los papás, sería de preferencia que traten de estar lo más preparados para un accidente, ¿no? O sea, como que muchas veces tenemos seguro de vida, tenemos al pediatra, tenemos la mejor educación para nuestros hijos, que no les falte la clase de francés, de taekwondo, ¿no? Pero muchas veces pasa algún accidente que ahí sí es de vida o muerte y no sabemos qué hacer. Entonces, creo que el primer seguro de vida de nuestros hijos deberíamos ser nosotros, ¿no? O sea, sí que tengo un seguro, pero que el primer seguro de vida siempre seamos nosotros. Entonces, yo los invito a que tomen un curso de primeros auxilios con quien ustedes quieran. Si no les da la vida para tomarlo, estoy segurísima que existen muchísimos podcasts, videos, libros, o sea, pero traten de estar lo más preparados posibles, porque te digo, hoy en día, con toda la información que tenemos, si a sus hijos les pasa algún accidente o alguien cercano, creo que no se vale decir, es que a mí nadie me enseñó, ¿no? Es que nadie te enseña a ser papá y pues mi hijo se me ahogó y no supe, porque creo que hoy sí es nuestra obligación estar preparados para cualquiera de estas cosas. Entonces, si tu hijo se empieza a ahogar, sales y respiración de boca a boca, ¿no? Exacto. O sea, los golpecitos, respiración de boca a boca. Exacto. Buenísimo. Hermana, y pues, a ver, gracias nuevamente por estar aquí. Gracias a ti, Grace. Pongan atención, ¿dónde te podemos encontrar para estos cursos? ¿Los das diario? ¿Cómo está el asunto? Casi siempre los doy a domicilio. O sea, cuando se hacen grupos más o menos de 3, 4 personas, los doy a domicilio a donde ustedes me digan. La mayoría del curso es práctica, o sea, más de la mitad del curso es completamente práctico. La otra es teórico, obviamente se quedan ustedes con sus manuales, con prácticas, con mascarillas para respiración de boca a boca. Normalmente lo damos entre grupos de 4 personas, 3, 4 personas mínimo y máximo 10, 12 personas, aunque la verdad es que nos podemos adaptar a cualquier cosa. Y si alguien de ustedes, por ejemplo, lo quiere tomar solo, o si solo son tú y tu esposo, tú y tu hermana, como tú quieras, o sea, cuando solamente es un par de personas, avísenme y puedo ir, por ejemplo, podemos ver si podemos ir a domicilio siempre y cuando sea cerquita, y si no, yo los puedo ver en mi edificio, que tengo un salón como de usos múltiples, que tiene proyector, y entonces casi siempre cuando son 1 o 2 pacientes, 1 o 2 papás, normalmente los damos ahí. Entonces, increíble, hermana. Muchas gracias. No, y ya saben, padres, esto está en sus manos.
esta información la estamos transmitiendo aquí en La Neta Madre, que esperamos que compartan con toda la gente porque es básico tener estos conocimientos y sobre todo, de verdad, tomar el curso. Te toma poquito tiempo, te toma un día, ¿no? No, menos 2, 3 horas cuando mucho. No, bueno, o sea, ya, no nos podemos hacer guajes. Hay que agarrar el toro por los cuernos, aunque sean temas que cuesta trabajo, Sí. ¿no? Y ver estas estadísticas, o sea, sigo con los pelos parados. No, pero pues bueno, hermana, gracias, Netas gracias a Madres, ti, Grace. compartan, sigan a La Neta Madre. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook y les mando las mejores vibras para que no se accidenten sus hijos y si se accidentan ya saben qué hacer. Tomar el curso previo a eso. Exacto. No. Y que nunca lo necesiten, por favor, pero bueno, que sea como un seguro de vida. Totalmente. Ay, muchas gracias, Grace. Y gracias a todos. No, muchas gracias. hombre, bravo. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.